quinto punto, bases reguladoras del Programa Municipal de Ayudas Económicas dirigidas a empresas, comercios, personas trabajadoras, autónomos y profesionales para promover el empleo en el municipio de Ortuella. Para poder proceder, para poder proceder a aprobar estas bases, se ha interpuesto por la intervención municipal un reparo, con lo cual quiere ser, bueno, algo. Bueno, he emitido informe de fiscalización en relación a las 3 bases reguladoras que se presentan hoy a aprobación, los puntos quinto, sexto y octavo, con lo cual en el mismo informe hago referencia a las 3 y el reparo se basa en el incumplimiento del título sexto de la Ley 39/2015 que regula el nuevo procedimiento administrativo común, cuya explicación se realizó en la Comisión de Organización del mes pasado y se hizo una exposición en el Pleno en relación a las novedades que incluía esta ley. El incumplimiento del artículo 132 ante la ausencia de un plan anual normativo que exige la normativa que he mencionado, la Ley 39/2015, ya que no existe a fecha de emisión del presente informe un plan anual cuyo límite para aprobar dentro del ejercicio es el primer trimestre de cada año. Hay un incumplimiento también en relación al artículo 133 de la Ley 39/2015 en relación a la participación ciudadana en el procedimiento de elaboración de las normas, que exige una fase previa de consulta pública antes de redactar el texto, con el objeto de recabar la opinión tanto de la ciudadanía como de las organizaciones potencialmente afectadas por la normativa que se pretende aprobar, y una segunda fase de audiencia pública en el que se traslada la normativa ya redactada para recabar las opiniones también de estos órganos. También hay un incumplimiento en relación al artículo 129 de la misma ley, que establece, y leo textualmente, en el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las administraciones públicas actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. La exposición de motivos o en el preámbulo, según se trate respectivamente de anteproyectos de ley o de proyectos de reglamento, quedará suficientemente justificada su adecuación a dichos principios. En relación a las bases reguladoras vinculadas a empleo, no existe esta exposición de motivos que justifique el cumplimiento de estos principios y tampoco las fases de audiencia pública, la consulta previa y la audiencia posterior. Sí existe, en el caso de las bases reguladoras de tenencia de animales, una consulta que se ha realizado durante todo el proceso de aprobación. Los acuerdos que se adopten en contra de los reparos interpuestos por la intervención municipal se remitirán con un informe de discrepancias al Tribunal de Cuentas. Tiene que constar expresamente en el acuerdo de votación un punto que suponga, en su caso, el levantamiento del reparo. Eskerrik asko Izaskun, entonces se procederá a votar de las dos formas. Yo quería comentar, y al hilo, eskerrik asko Izaskun por la aclaración, somos conscientes que en estos puntos pues, no se ha tramitado conforme a todo lo que se habló en la pasada comisión de organización del 22 de junio, creo que fue, con referencia al plan anual normativo, que debería haber estado aprobado, pero no lo tenemos aprobado. No lo tenemos aprobado porque es algo que, bueno, pues se podía poner aprobado en enero, el primer trimestre de 2017, eso fue un cambio normativo en el ejercicio 2016, pero no está hecho, con lo cual es algo que si nos tendríamos que poner ahora a aprobar el 2017, introduciendo las ayudas, pues no estaríamos dando una solución y estaríamos en previsión de poder convocar estas bases que hoy se traen para su aprobación, no estaríamos en disposición de aprobarlo por el tema de los plazos. Por parte del equipo de gobierno y diferentes grupos políticos, quiero decir que son cuestiones, las que hoy se traen a la aprobación, son dos cuestiones que se han venido hablando, no se han seguido los procedimientos, lógicamente, pero que se viene hablando de hace mucho tiempo, entre ellas diferentes plenos, diferentes propuestas en diferentes comisiones, las ayudas a contratación por desempleados, en el tema de la problemática que suscitó la problemática suscitó a unas ayudas que se sacaron el año pasado con la devolución que tuvieron que hacer unos vecinos y vecinas que pusieron un negocio, con lo cual había unas necesidades. Y podemos
ralentizar esto y que se vaya a publicación del plan normativo, que se vaya a una serie de cuestiones, pero entendemos que en este caso apremia la necesidad de dar una solución este año a esas necesidades que nos habían planteado. Y conscientes, desde luego, que ese plan anual normativo tenemos que, como en tantas cuestiones que se vieron que había que mejorar de cara a la gestión municipal en el informe que se presentó por parte de Intervención, pero entendemos que en este caso, pues bueno, pues siendo estas cuestiones un tema de unas ayudas a consolidación de negocio, la importancia de que este año se puedan aprobar, la importancia de que esas ayudas a la contratación para desempleados y desempleadas, que desde este año las empresas puedan ya presentar su solicitud y que nuestros vecinos y vecinas pues puedan empezar a trabajar, ojalá muchos más de lo que se pueda consignar presupuestariamente y que tengamos que hacer modificaciones y que sea un total éxito, pero es poner esas medidas. Está claro que para el año que viene se recogerá en el plan anual en el plan normativo en el cual se marcarán todas las cuestiones relativo a ordenanzas, relativo a subvenciones, relativo a cuestiones que se quieren modificar en torno a los intereses. Esta mañana además hemos estado mirando uno, curiosamente de un ayuntamiento de Vizcaya, es una declaración de intenciones, lo que comentábamos antes, y eso lógicamente este año se presentará junto con en el momento que se entrega el presupuesto a aprobar, se presentará con el presupuesto. Entendemos la necesidad y dado la fecha en la que estamos, porque luego tienen que ir a publicación y demás, de sacar estas ayudas, pues bueno, y dando pasos, está claro, y siendo conscientes de que no se cumple todo lo establecido, que se presentó a la comisión del 22 de junio, pero que a su vez en junio también fueron presentadas estas bases en la Comisión de Ciudadanía. Y siendo cuestiones que tampoco tienen mucho calado, porque se veía unas necesidades concretas sobre la consolidación del negocio en el tema de los comercios de reciente creación, y así como una línea de ayudas a la contratación de desempleados y desempleadas del municipio. Por tanto, pues por ello, pues valorando ambas cuestiones, pues votaremos a favor del levantamiento de este reparo y la aprobación de estas bases, siendo conscientes, y así se hemos trasladado a la intervención municipal, pues bueno, que es necesario aprobar ese plan anual normativo, y bueno, pues que así se presentará con respecto al año que viene, porque si nos vamos, 22 de junio se presenta en comisión, elaboramos el plan anual normativo, lo hacemos en septiembre, estaríamos en octubre, publicación, pues no llegaríamos este año y no daríamos la solución. Por mi parte, nada más, Israel. Bueno, nosotros siempre hemos dicho que las normas son para favorecer a la ciudadanía y no al revés. Es decir, entonces, en el caso concreto primero agradecer la labor de intervención, que siempre es meticulosa en ese sentido, y concretamente en estos puntos que nos atañen hoy, pues el fondo de lo que se defiende en la norma, pues prácticamente en todos se ha cumplido. Entonces, que la burocracia intente ir por delante digamos, del día a día, pues nosotros no estamos en esa labor. Pero bueno, es una cosa que tenéis que gestionar prácticamente el equipo de gobierno. Entonces, entendemos que este es un primer año que nos ha pillado a todos los ayuntamientos. Me imagino que tendrán problemas parecidos, que se acaba de poner en marcha y que de cara al futuro se dará los pasos para ceñirnos a la ley. Pero bueno, no entendemos que se vulnere, digamos, el espíritu que se intenta proteger, sin más. Tampoco hay importancia. Es que el casco de Israel, Ernesto. Pues nosotros no estamos a favor de que se levante el reparo, y de hecho nos parece un poco la misma trampa que se hizo ya con el tema de la ordenanza y el tema de la normativa de subvenciones el año pasado, ¿no? Que al final se presentó a última hora, un trabajo hecho de manera precipitada, que era bastante injusto a nuestro parecer, y ya se ponía un poco encima la espada de Damocles diciendo cualquier traba a esta cuestión supone, pues eso, la paralización de subvenciones, y bueno, era todo un holocausto. Entonces aquí estamos en lo mismo.
hay un problema grave, y es un poco lo que se define aquí, porque ya no solo hablamos del plan anual formativo, incluso obviando ese plan anual formativo, que evidentemente no hay que obviarlo, porque al final es la forma que hay que hacer, o sea, la forma que tenemos para hacer las cosas. Es que esta se presentó a la comisión, ambas bases reguladoras, sin tener un informe jurídico, y eso sí que es previo a, que me corrija si me equivoco, a este plan normativo. Es decir, antes de este plan normativo era necesario un informe jurídico de todas las bases reguladoras, y no lo tenían. Nos hemos enterado hoy, a última hora, un poco de, pues un poco de este informe que ha leído ahora la secretaria, pues a última hora, y es un poco la forma... Joder, la interventora, perdón. Y es un poco la forma de proceder a la que nos tienen acostumbrados en este ayuntamiento, ¿no? Es el trabajo de última hora, la improvisación absoluta y pues, hombre, pues es que no estamos de acuerdo. Otras veces, evidentemente, son cuestiones súper importantes, el tema del empleo, mucho más de la importancia que creo que se le da en este ayuntamiento a estas cuestiones, porque si no estarían diseñadas y planificadas de manera anual, mucho más exhaustivas y mucho más trabajadas, y jamás habría este tipo de problemas. Si siguiéramos los procedimientos tampoco habría ese tipo de problemas, porque además, es decir, no es que se nos olvide, o sea, en el pasado pleno quedaron las cosas bastante claras, la comisión fue el día 22, durante esos días ha podido haber todo tipo de trabajo que llegara a la comisión perfectamente trabajado, y además aquí, es decir, tenemos dos problemáticas, porque las bases reguladoras las hace un técnico, aunque luego lo gestiona un político, y luego las valora también otro técnico. Entonces, tenemos un problema de funcionamiento interno entre técnicos, y ahí es donde está la responsabilidad política, en cómo se gestiona el personal técnico. Entonces, no es cuestión de que la normativa sea más estricta, menos estricta, ya la iremos cumpliendo. Tenemos unos procedimientos que, en muchos ejemplos, hemos visto que son erróneos, porque vamos a la improvisación, y en este caso, pues tenemos un reparo que nos lo demuestra. Nosotros no vamos a levantar el reparo, y además es que bueno, ya habéis conseguido hacer otras cosas, porque al final sois mayoría, entonces no necesitáis nuestro apoyo para echar adelante estas propuestas. Luego ya, cuando empecemos con cada una de ellas, valoraremos la propuesta. Es que digas con Ernesto, el reparo, digo, por no hacer repetir a la señora interventora, quiero decir que hablamos sobre el punto número 5, el número 6, y aunque se lleva un procedimiento de audiencia comentado con el punto número 8, la ordenanza reguladora, ¿no? No existe, porque no existe el plan. Vale, entonces, en cada uno sí que tenemos que votar el procedimiento de reparo, pero no vamos a empezar otra vez con el tema del reparo, hablaremos en torno al plan. Entonces, el quinto número del punto, votos a favor del levantamiento del reparo para luego proceder a la votación del punto, votos a favor del mismo, abstenciones, en contra. Vale. Se levanta el reparo, con lo cual vamos a proceder a la votación a la argumentación y votación, si procede, de las bases reguladoras del Programa Municipal de Ayudas Económicas. Diego. Bueno, se trata de ayudas para la contratación de carácter indefinido o de duración determinada en régimen general de la Seguridad Social para personas desempleadas, porque creemos que el plan de empleo es una ayuda temporal y no ofrece garantías de futuro. Hemos hablado con diferentes empresas y comercios y les parece una idea muy buena, porque las personas contratadas van a poder estar un año o incluso continuar en esa misma empresa, y algunos con contratos indefinidos. Es que Israel. Sí, pues en este punto, pues la verdad que nos alegramos de que el equipo de gobierno haya recibido o haya tomado como bien la propuesta que hicimos hace ya bastante tiempo en ese sentido, porque entendemos que la consolidación del empleo en un municipio no puede fijarse por la contratación directa del ayuntamiento por 6 meses, que eso al fin y al cabo para una persona le puede solucionar su vida esos 6 meses, pero que no garantiza un futuro en el marco laboral. Con esta implantación de esta nueva forma de entender la implicación del ayuntamiento en la vida laboral de la gente del municipio, entendemos que da un pequeño paso. La cantidad aportada no es excesivamente alta, pero sí que vemos que es una pequeña aportación para realmente favorecer que personas de Ortuella se incorporen a la vida laboral.
Básicamente, para que nos entendamos, esto es favorecer que las empresas contraten a personas del municipio. No como era antes, que era que el propio ayuntamiento contrataba 6 meses y luego, durante un montón de tiempo, no se podía volver a trabajar para el ayuntamiento. En este caso, se favorece que empresas de cualquier índole, cualquier ámbito, puedan contratar a personas del municipio. O sea, hay una serie de baremos que se aumenta la dotación en función del perfil de la persona contratada, favoreciendo personas con más riesgo de exclusión o de menor facilidad para incorporarse al mercado laboral, lo que también vemos que es positivo, y entendemos que de cara al futuro tendríamos que establecer este sistema como el prioritario a la hora de favorecer que gente del municipio encuentre trabajo, porque sí que da la opción de que las empresas conozcan a la persona, valoren su capacidad, la persona adquiere una experiencia, entonces entendemos que es el método, digamos, adecuado. Aunque seguimos diciendo que es la consignación, digamos, de este año es un poco baja, pero entendemos que eso será cosa de manera progresiva de cara al futuro. Es que el casco de Israel, el resto. A ver, la idea como tal no nos parece mala, de hecho ya se ha comentado en varios grupos y tal de la opinión que podíamos tener sobre todas estas cuestiones de empleo. El compromiso objetivo se mide exclusivamente en la proporcionalidad que utilizamos, en el porcentaje que utilizamos de los presupuestos y del dinero que tenemos en las diferentes cuestiones, es decir, la verborrea, la palabrería de respaldamos el empleo, respaldamos el comercio. Luego se refleja o no se refleja en que utilicemos un 0,07% o un 2 o un 5% del presupuesto en eso y no en otras cosas. Lo demás, pues eso es palabrería. Has dicho que el plan de empleo no ofrece garantías. Este año tenemos esta subvención que estamos hablando de 40.000 euros, esta partida, esta base reguladora, pero es que hasta ahora el plan de empleo, estos últimos 2 años, habéis defendido como que era realmente, vamos, la apuesta definitiva por el empleo. Entonces, pues, cuando aparece algo que es mejor, es mejor a nivel conceptual, pero no en dinero, porque lo otro es 4 veces más que esto. Entonces, es un poco contradictorio. Y no ofrece garantías, vamos a ser serios, joder. No ofrece garantías porque se supone que el plan de empleo es, evidentemente, para que la gente pueda encontrar un puesto de trabajo y en 6 meses pueda coger una experiencia que le permita mantener ese puesto de trabajo. La cuestión es que en este ayuntamiento se han utilizado la subvención o el dinero que hay para esta partida para contratar a gente que cubriera las necesidades que tiene el ayuntamiento dada su baja cantidad de empleados. Entonces, evidentemente no hay garantías para esa gente. Claro, si tú coges a una persona para que te esté pintando o para que te esté limpiando las calles o para que esté paseando, viendo un poco el tema de las vigilancias y tal, pues evidentemente esa gente no va a acabar trabajando en el ayuntamiento porque no existe esa plaza. Entonces, joder, o sea, que digamos que no ofrece garantías, es evidente que no las ofrece porque no lo estamos haciendo bien. Y de hecho, no es que no lo hagamos bien desde una perspectiva funcional, sino que tampoco lo hacemos bien desde una perspectiva legal. La idea esta en cuestión nos parece interesante. Yo vuelvo a decir, creo que es interesante y además nosotros somos estamos muy a favor de que nos movamos en temas de empleo. El empleo necesita un grupo de trabajo que no se ha convocado jamás y yo creo que aquí tendríamos que empezar a trabajar. Si nos queréis traer propuestas concretas, pues bueno, las debatiremos en los términos en los que se pueda y pondremos las pegas o haremos las aportaciones que se puedan, pero si tenéis un sistema orgánico que permite que las aportaciones enriquezcan los documentos desde el principio, utilizarlas. Es que tengas con Ernesto, ¿alguna cuestión? Vale. Vamos a proceder a la votación del punto número 5, las bases reguladoras, las ayudas a las empresas por la contratación de desempleados, desempleadas. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Vale. Quedan... Sí, disculpa. Nos abstenemos, evidentemente, porque hemos votado a favor del reparo. Entonces, no estamos en contra en sí de la propuesta, pero por coherencia pues no podemos votar a favor de ella. Es que ricasco. Queda aprobado.